temática que vamos a empezar. Quiero saludar también a los asistentes de otros países de América Latina, como puede ser Argentina, México, Chile, Ecuador y otros países que también por la diferencia horaria pueden, ahora mismo son allí pues primera hora de la mañana, entonces pueden perfectamente conectarse a esta reunión. Bien, para aquellas personas que no conocen, que es la primera vez que se presentan, que participan en este tipo de reuniones, comentar muy brevemente que esto es un canal, lo que son los encuentros de valor, es un canal bueno, de reuniones telemáticas que abordan temas y asuntos relacionados con la actividad diaria de los clientes. Las sesiones son monográficas y con esto pretendemos siempre un intercambio de información y lo que queremos es que los clientes bueno, pues contesten a las preguntas, hagan las preguntas que consideren oportunas, porque nosotros, a través de Mar, que es la responsable del departamento técnico, o bien yo mismo, contestaremos a vuestras consultas, a vuestras preguntas. Bien, hoy vamos a empezar estos encuentros de valor hablando de la solución es la reparación integral en canalones y sus juntas, y esto va relacionado con la temática de la estructura metálica, las cubiertas metálicas. Como decía, la reparación integral en canalones. Por así decirlo, el canalón es la primera zona de una cubierta que muestra signos evidentes, precisamente de deterioro. Y además de esto, es un área de difícil acceso. A veces nos encontramos con, bueno, tiene limitaciones de espacio, bordes, aristas, ángulos muy complicados. Por lo tanto, es muy difícil hacer una reparación, y eso, las reparaciones que se pueden hacer, pues siempre conllevan complicaciones en cuanto a mover material, en cuanto a mover personal. Es una zona delicada, como es la cubierta, por lo tanto, esto hay que hacerlo en unas condiciones de seguridad y además con unos medios adecuados. La solución estándar, bueno, conlleva, dependiendo de si el canalón tiene pendiente, no tiene pendiente, es decir, hay muchos tipos de canalones, ¿no? Incluso los materiales de dichos canalones pueden ser o bien lacados, o bien galvanizados, o canalón en acero inoxidable, o canalón hechos con, bueno, con los materiales tradicionales de albañilería, como puede ser pues, hormigón, como puede ser esto, ladrillos, como puede ser otro tipo de material que se hace en obra con los materiales, como digo, de uso tradicional en albañilería. Las uniones del canalón, bueno, pues muchas veces vemos que están soldadas, muchas veces están remachados con este tipo de solución a base de remaches. También vemos que se aplican siliconas, se aplican masillas, aplican adhesivos líquidos y, bueno, vemos que no es la solución adecuada. También la unión se puede hacer mediante secciones, por secciones, cogiendo diversas partes del canalón y sobreponiéndolas unas encima de las otras. Dentro de los canalones, de los tipos de canalones que comentábamos al principio, hay muchos tipos. Hay canalones con pendientes inadecuadas. Los canalones con pendientes inadecuadas tienen un problema, que se acumula el agua de forma bueno, muy importante, dependiendo siempre de la inclinación del canalón. En este caso vemos que al fondo hay mucha agua acumulada. También, si llueve mucho, se acumula prácticamente en todo el
en todo el canalón. En este caso es porque no hay un buen drenaje de agua, y en ese caso pues aparece la corrosión. Aparece la corrosión, y cuando aparece la corrosión pues es un problema muy grave que tenemos que intentar solucionarlo, o bien retirando el canalón, o bien pues empleando métodos que son los que vamos a comentar aquí. Hay canalones atascados, sobre todo en aquellos edificios que están, o aquellas naves que están cerca de árboles, de arboledas. Pues las hojas lo que hacen es que atascan lo que son los drenajes del canalón, y al final el agua se estanca y siempre aparece óxido. Esto requiere, como es lógico, siempre un mantenimiento. Si nosotros hacemos un mantenimiento normal de la vida, vamos, de la cubierta, bueno, pues esto evitamos de alguna manera que pase esto, ¿no? Pero bueno, todos conocemos que es muy fácil decirlo, pero cuando realmente pasan 2 años, a lo mejor, o 3 años, pues vemos que ese canalón está completamente atascado, ya sea por hojas, ya sea por excrementos de aves, ya sea por otros materiales que se van acumulando, y eso al final hace que el canalón se inunde, se atasque, haya una acumulación de agua y por lo tanto haya un problema. También habíamos hablado de las filtraciones en las uniones. Las uniones, bueno, quizás sea uno de los puntos más críticos de un canalón. Entonces, aquí vemos en este ejemplo que hemos puesto, se ha intentado sellar con una masilla o un adhesivo líquido, y aparte se le han puesto también una serie de remaches o tornillos, que esto, fijaros que los tornillos se oxidan, y bueno, con las diferencias de temperatura y los cambios estructurales que tiene precisamente el canalón, al ser un metal, bueno, pues el canalón se mueve, hay unas dilataciones enormes. Por lo tanto, todo el material que se aplica aquí, cuando estamos hablando de masillas, estamos hablando de adhesivos líquidos, bueno, pues con el tiempo se agrietan, y ahí siempre va a haber una filtración, ahí siempre va a haber una posible fuga de agua que va a perjudicar, lógicamente, todo lo que está debajo, de la cubierta, ¿no? También tenemos otro tipo de canalones, que son los canalones que están deformados. Y cuando digo deformados, aquí pusimos una imagen. Es el típico canalón que tiene unos nervios en el centro. Estos nervios, con la dilatación, los cambios tan enormes de temperatura que hay, por ser un metal, estos alcanzan temperaturas muy grandes, el canalón se va deformando. Se va deformando y adquiere geometrías muy distintas a las iniciales, por lo que también puede haber grietas, puede haber juntas, bueno, que se separan, y que realmente pues provocan ese punto crítico en donde realmente hay una fuga de agua en este caso. Aquí vemos lo que pasa cuando el canalón está muy oxidado. Cuando hay una corrosión muy grande, fijaros que la corrosión además invade prácticamente todo lo que es la sección del canalón, afectando también a lo que es la cubierta, la cubierta. En este caso, bueno, lo que se hace es o bien retirar el canalón, o bien aplicar una serie de productos que la experiencia, y además vosotros lo conocéis perfectamente, no es el tratamiento más adecuado. Digo que no es el tratamiento más adecuado porque normalmente al año o 2 años vuelve a haber fisuras, y son materiales que no están preparados para soportar los rayos UVA, soportar las diferentes temperaturas del ambiente, y también, lógicamente, las humedades. Aquí las soluciones convencionales que todos conocemos, bueno, pues nosotros vamos a hablar de un par de ellas. Primero hablamos de las telas líquidas, ¿no? Las telas líquidas siempre hay que aplicar 1 o 2 capas o 3 capas
capas en muchos casos, y además hay que utilizar siempre accesorios complicados. Y cuando decimos complicados, pues a lo mejor pues un soplete o aplicar, pues no sé, otros accesorios de uso que no son muy normales, pero que requieren este tipo de aplicación, el tenerlos, disponer de ellos para poder hacer una perfecta instalación. Como decimos, es una reparación elevada de coste, es una reparación que lleva mucho tiempo y que además requiere siempre accesorios propios para hacer este tipo de instalaciones. Mar, yo no sé si quieres aportar alguna cosa aquí. Sí, sí, bueno, lo que has dicho, ¿no? Realmente las telas asfálticas sí que son una solución viable, se utilizan muchas veces y dan resultado. Aparte de costosas, también las telas líquidas o en este caso hay que tener mucho en cuenta la mano de obra, ¿no? A la hora de aplicar. Depende mucho de la persona que lo está haciendo, con lo cual es muy difícil tener el mismo grosor del material a lo largo de todo el canalón. También teniendo en cuenta que hay que aplicar una vez, después emplear algún tipo de rejilla, después volver a aplicar y que quede absolutamente todo el canalón con el mismo grosor y sobre todo el grosor adecuado para la resistencia de agua y de corrosión, etcétera, es muy complicado. Ujú. Sí, aquí en la otra página, en esta página Mm. vemos, bueno, pues esa tela líquida que requiere además, lleva en este caso una rejilla y esa rejilla, pues, como sabéis, hay que utilizarla con un elemento, bueno, un accesorio que requiere mayor tiempo y el resultado, pues al cabo de un cierto tiempo no es el más Mm. adecuado. También las telas asfálticas son soluciones válidas para esto, pero que se requiere una instalación muy profesional y una instalación con unos medios y accesorios adecuados. Aquí hay que utilizar bueno, pues unos adhesivos, hay que utilizar también unos sopletes para que den calor y bueno, realmente llevan bastante tiempo. Normalmente lo que dije al principio, los canalones están en puntos a veces con aristas, con ángulos difíciles de acceder y por lo tanto tiene el acceso muy complicado. Aquí veis, por ejemplo, en esta foto, que el acceso es bastante complicado y que realmente bueno, el operario está viendo de alguna manera un poco cómo tiene que hacer para instalar este producto, ¿no? También las membranas PVC pues son productos válidos, pero que requieren una serie de accesorios y aparte, bueno, pues es un producto que no soporta demasiado bien todo el tema de dilataciones y otros elementos como pueden ser los rayos UVA, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, centrándonos en nuestra solución, la solución Effisus Altite Gutter es una membrana EPDM con un grosor de 1,6 milímetros y además reforzada con una fibra de vidrio. Esto viene reforzada, viene perfectamente preparada para soportar, estamos hablando de unas vidas útiles de estos productos de más de 50 años, y tiene una serie de ventajas, como pueden ser, bueno, pues nosotros no tenemos limitaciones a la hora de hacer el ancho que el cliente necesita, es decir, partimos siempre que al ser fabricantes podemos, bueno, vender el canalón a la medida real que quiere el cliente, ¿vale? Es resistente a rayos UVA, y como decíamos, la temperatura de servicio, estamos hablando con un rango de temperatura muy elevado, estamos hablando de menos 30 grados a 120. Al ser EPDM, estas son precisamente características de todos los productos EPDM, pero en este caso, al estar apantallado, al estar reforzado con una fibra de vidrio, mucho más. Este producto, Mar, no sé si quieres aportar algo. Sí, sí, bueno, aparte de todas estas características que acabas de nombrar, que hacen que sea totalmente viable para las
para los canalones. Decir que también en cuanto a este producto, que lo diferencia de los otros anteriores, ¿no? No va por tramos, digamos que se pone directamente de una sola vez, lo que evita totalmente las juntas y fisiones a lo largo del material, con lo cual todo lo que es el canalón va a quedar cubierto por una sola capa, que es muy importante en cuanto a los canalones, porque como ya vimos, en todo lo que son las uniones son puntos muy complicados. En cuanto a este producto, decir que es compatible con casi todos los productos los materiales que utilizamos normalmente en los canalones. Está totalmente testado y es una de las cosas más importantes también es que es flexible permanentemente. El canalón, como bien decías al principio, es una de las partes más débiles de las coberturas y tienen al ser normalmente de metales alcanzan temperaturas altas. Esta membrana soporta hasta 120 grados, con lo cual que es más que suficiente, y al ser permanentemente flexible, lo que decía, que permite todos estos movimientos de expansión y contracción, todas estas dilataciones y vibraciones del edificio, las consigue absorber, con lo cual a lo largo digamos, de toda su vida útil no crea muchos problemas en cuanto que la cobertura se vaya a estropear. Ajá. Muy bien, aquí hemos puesto en estas imágenes unos ejemplos de instalación. Tengo una pregunta de un cliente. Me dice, tengo una canaleta llena de agujeros e incluso se puede notar alguna deformación de la placa. ¿Puedo usar esta solución? Mar, ¿qué le digo? Sí. Pues mira, realmente esta solución la aplicamos o bien al principio cuando se hace una obra como primera protección o muchísimas veces, casi todas, en reparaciones. El canalón es esto, es muy complicado, se empieza a erosionar, empieza a tener agujeros, etcétera, y cambiar totalmente el canalón, es decir, eliminarlo y volver a poner otro es muy, muy costoso y en muchísimas ocasiones muy difícil porque esto implica levantar el tejado, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos, en cuanto a la membrana, aparte de la membrana, para cuando los canalones están muy deteriorados, bueno, muy deteriorados, obviamente, si está a punto de caer o romper no sería viable, pero aun estando deteriorados se aplica un primario, que es el que tenemos en esta foto, por ejemplo, gracias Carlos por pasar a esta diapositiva. La que tenemos en esta foto es un primario, que es nuestro primario 9800. Este primario lo que hace es asegurar totalmente, digamos, como una primera capa para que permita al canalón poder aguantar nuestra membrana. Entonces sí, podríamos poner este primario y a partir de ahí aplicaríamos la membrana, que es totalmente, como te digo, viable. No necesita ningún tipo de fijación mecánica levantar el tejado y ponerlo. Sí que en el extremo tiene una pequeña fijación mecánica para, dependiendo de los distintos canalones, cuando a veces que no están sujetos ni cubiertos con nada, la membrana podría caer. Mecánica va. Con lo cual, no sé si respondía a la pregunta, pero de todas formas, si tienes algún problema, alguna duda o si quieres mandarnos tu situación y que podamos estudiarla, pues estaremos encantados, por supuesto. Carlos Pérez, muchas gracias. Ya te digo, yo me pongo a tu disposición para cualquier consulta que puedas hacer. Yo te la contesto si quieres personalmente o bien por con nuestro correo electrónico. Bien, aquí hemos visto primeramente cómo lo primero que hay que hacer es limpiar
lógicamente lo que es el canalón y luego pues aplicar la imprimación para uniformar de alguna manera si el canalón está muy deteriorado, para que facilite de alguna manera el pegado y que facilite también esa colocación para que no haya, pues, lo que decías tú, agujeros que sobresalgan y demás. La imprimación lo que hace es uniformar la base para que se pueda aplicar perfectamente después, en este caso, la membrana EPDM. La membrana EPDM que es autoadhesiva. Aquí vemos precisamente la forma de colocación de esta membrana. En una primera imagen veis que se coloca lo que es la base por tramos. Lógicamente, un canalón siempre son 3 tramos, ¿no? Bueno, 3 tramos o 2, pero vamos, en este caso son 3 tramos. Se coloca la parte, el tramo de abajo, el primer tramo y luego los tramos laterales, ¿vale? Aquí veis que lo que acaba de decir Mar, cuando está perfectamente colocado el tramo lateral, pues hay que fijar mecánicamente. Yo no sé, Mar, ¿sabes tú la separación que hay, que puede haber entre los... Sí, bueno, esto es un poco dependiendo. Hay canalones que son muy, muy grandes, otros más pequeños, dependiendo de las inclinaciones. En este caso, pues sería pues, alrededor de 80 centímetros o 1 metro. Pero eso, en esos casos realmente no sería el mayor problema, ya que se suministra y se indica todo cómo tiene que ponerse. Bien, perfecto. Bien, destacamos desde un principio la facilidad de uso que tiene esta solución. ¿eh? Eh, Como dijimos, se adapta perfectamente a la cubierta, no necesita accesorios complicados y se hace además en un tiempo récord, ¿no? La Sí, eficacia del producto... sí, sí. Ay, perdona, Carlos, no, sí. Nada, sí, sí. No, sí, decía que al principio no dije lo de que se pone en un tramo. Esto es muy importante. Realmente tenemos hasta 1,60 m de ancho de la membrana que cubre prácticamente pues, todas los tipos que hay, ¿no? De canalones, que esto permite al hacerlo, al pegarlo primero a la base y después las esquinas, permite esto, que sea rápido y que no tenga ningún tipo de sobreposiciones, digamos, a lo largo de todo el ancho del canalón. Perfecto. Bueno, decíamos la eficacia del producto, ya lo comentábamos hace un momento, la durabilidad del producto, estamos hablando de 50 años, es completamente resistente al agua estancada, y es una membrana que está preparada para resistir las inclemencias del tiempo, ¿no? Aquí en la instalación, bueno, lo que comentamos en un principio, o sea, lo que hay que hacer al principio es siempre limpiar el canalón. El canalón hay que, si está oxidado, pues hay que limpiarlo con el accesorio adecuado, y estamos hablando de una simple escoba o de un simple cepillo para poder retirar esos poros que deja lo que es el óxido. Y después ya, Mar, si quieres continuar tú con la instalación. Sí, sí. Sí, después de limpiar, lo que haríamos es utilizar el primario, este que nombré antes. Eso sí, este paso sí que solo lo utilizamos cuando está muy deteriorado o en condiciones, digamos, adversas en nuestro canalón, y después empezaríamos ya a medir lo que es el canalón. Es muy importante dar las medidas exactas, por lo que dije, por dar el ancho correcto a la hora de proveer el producto. Medimos también lo que es la base y lo que son las partes laterales, porque vamos a emplear primeramente, una vez doblado, toda la base. Primero aplicaríamos la base y después aplicaríamos lo que viene siendo los laterales. Con mucho cuidado, progresivamente, para que no quede ningún tipo de bolsas de aire ni nada por el estilo. Finalmente acabaríamos por esto, por los laterales y también por la parte de atrás, por el extremo final, que hacemos lo mismo, ¿vale? Pegamos todas las medidas exactas. Después, lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces los canalones tienen un largo muy grande, con lo cual nuestros rollos son de 10 o 20 metros, dependiendo, y hay que hacerlos pues, en varias partes. En estas sobreposiciones, lo que hacemos, que tienen que ser siempre de 10 centímetros por lo menos,
En estas sobreposiciones aplicamos nuestra cinta Bond FT, que también hemos hablado de ella en muchas ocasiones, y es muy, muy, muy sencilla de aplicar. Se aplicaría en lo que son estas sobreposiciones, un primario y después una cinta que es también EPDM y autoadhesiva, que sería la Bond FT. Alrededor de la Bond FT se aplicaría un sellante por todo su perímetro para garantizar totalmente la estanquidad del agua. Y ya estaría realmente. Después hay que tener sí cuidado en todas las salidas de agua que hay pues, a lo largo de todo el canalón. En estos casos pues, tenemos dos opciones, o bien unas opciones digamos unos, ¿cómo se dice? Unos prefabricados, unas aplicaciones prefabricadas que tenemos unos tamaños característicos. Si no tenemos estas dimensiones, o en muchas ocasiones directamente optamos, dependiendo del proyecto, por poner directamente Bond FT. Estamos hablando de Bond FT, que es una cinta EPDM no curada, muy flexible, con una elasticidad extrema, con lo cual permite hacer perfecto, digamos, todo lo que es la circunferencia, bueno, si es circular o el cuadrado, ¿no? de estas salidas de agua. Mira, Y yo Mar, creo que sí, perdón. tengo Sí. aquí otra pregunta de una Ay. persona que no ha entendido bien la ficha anterior Ah, relacionada con el tema de las medidas. sí, pues sí, lo explicamos. Realmente, digamos que el canalón pues, tendría tres partes, ¿no? Los laterales, bueno, tres partes y tiene una base y un lateral. A veces es en forma de V y tendría dos partes. Lo que hacemos es medir estas partes para saber, pues, por ejemplo, si estamos hablando de 1 metro de ancho, si la base tiene, yo qué sé, pues 60 y después tenemos 20 en las alturas, pues mediríamos estas 60, lo doblamos, estos 60 centímetros, lo pegaríamos en lo que es la base y después, posteriormente, pegaríamos estos 20 centímetros estos 20 centímetros de lateral. No sé si me Sí, estoy explicando lógicamente, bien o no. hay que medir antes, hay que Sí, medir porque sí, y sí, marcarlos sobre la membrana, marcar precisamente las medidas de la base y los laterales, para que así, sí, eh, a su vez, una vez que tengamos la medida de la base, es lo primero que se coloca, se retiraría lo que es el film protector, ¿vale? Luego ya inmediatamente con un rodillo, pues iríamos presionando para pegar lo que es precisamente esa base. Luego, en los laterales, pues hacemos lo mismo. Retiramos lo que es el film protector y vamos aplicando el lado izquierdo y una vez que tengamos el lado izquierdo, el lado derecho. Me pregunta el mismo cliente, al cortar la lámina protectora, ¿no dañamos el propio EPDM? no, no realmente no se corta, se saca. Es un film protector, es como una Nosotros, aplicación. sí, Sí, nosotros cuando en el kit, vamos, en la instrucción va incluido una herramienta sí, que es una especie de cúter, que lo que realmente es precisamente es para cortar ese film protector, que es un plástico, sí. que viene por encima, que prácticamente Y no se daña, no se daña. no daña para nada, porque lo único que se corta es el plástico, no se corta lo que es la membrana. Hay otro cliente que dice, ¿con qué se marca la base? ¿Con qué se marca? Bueno, no hay realmente pues, eh, con algo que podamos pintar, realmente no es algo que vaya a quedar ahí ni tiene que ser permanente con algún tipo de boli, de lápiz o algo del estilo. No sé si se refiere precisamente esta Me pregunta. refiero a lo que son las partes de base y tal, me supongo, ¿no? Claro, entiendo que es eso. Sí, sí. Entiendo que sí. Bien, seguimos con la. Aquí hemos puesto un ejemplo precisamente en estas dos imágenes. La imagen de la izquierda es cómo quedaría el canalón, que en principio estaba deteriorado, en principio estaba oxidado, lo limpiamos y le aplicamos precisamente primación. Así es como quedaría el canalón
una vez aplicada la imprimación. Lo que veis con esa aplicación de la imprimación, lo que estamos haciendo de alguna manera es uniformar, que quede uniforme esa base para que después podamos colocar el canalón, perdón, el producto, el Altaite Gutter, el EPDM en toda su magnitud. Aquí veis cómo quedaría una vez que estuviera aplicado, una vez que estuviera instalado. Aquí hay otros ejemplos. Mar, si tú quieres... Sí, mira, aquí tenemos pues, un ejemplo de solape en el que estamos aplicando la cinta Bond-FT. Como se ve, realmente es un tramo pequeño, es lo que viene siendo en la sobreposición, y se aplicaría pues, a lo largo de todo el ancho este producto. Y lo sellamos, por supuesto, con el bonding KF+P. Y por el otro lado tenemos una salida de agua. En este caso también la hemos aplicado con Bond-FT. Como se ve, es una cinta muy elástica, hace completamente lo que es la circunferencia de la salida de agua. En este caso está aplicado con muy poca profundidad, sería un poquito más profundo el Bond-FT. Y también está, por supuesto, sellado con el sellante en todo el perímetro. Y es muy sencillo, realmente no, en todo este tiempo que lo hemos aplicado, eso no ha supuesto un problema, ¿no? el hecho de aplicarlo. Bien, el mismo cliente pregunta y tiene duda si al utilizar esa herramienta de corte, que dijimos que es un cúter, pero bueno, es una No, palabra... sí, no es un cúter No tiene nada exactamente, que ver. Es una sí. pieza... Coméntala tú si quieres, Marc. Sí, es una herramienta pequeñita que viene digamos que la probemos con el material. No es propiamente un cúter, ¿vale? Es algo que realmente no va, en cuanto a eso, no va a cortar la membrana, eso está completamente seguros. Es pequeñita, tiene es como si fuese... ¿cómo se dice? Una tijerita pequeña, digamos, y que tiene una cuchillita, que es exactamente para sacar el film protector. Y de hecho, si se provee, siempre tenemos una persona que acompaña a la aplicación y siempre está en el sitio, que ayuda, por supuesto, si hay alguna duda a la hora de cómo actuar con el producto. En cuanto a eso, puede estar totalmente seguro que no se va a cortar. No se va a dañar para nada, No. lo que es la membrana epidemia. Bien, centrándonos ya en el otro producto que vamos a presentar. Siempre en los canalones, bueno, hay soluciones comunes en lo que son las uniones de los canalones, y se pueden hacer o bien por secciones o bien por fijación mecánica utilizando tornillos o remaches en una junta de un canalón. Realmente esta aplicación que vamos a presentar ahora se denomina Tite Gutter 3 y es para proteger lo que es el punto más crítico de un canalón. El punto más crítico de un canalón, como todos sabéis, es la junta. Es la junta porque es donde realmente bueno, pues puede haber más problemas a la hora de corrosiones, a la hora de sellantes que se despegan, siliconas que no funcionan bien, y por lo tanto ahí siempre puede haber un problema Sí. y con este producto se soluciona. Sí, perdona, Carlos, que te interrumpa. Realmente, cuando tenemos problemas en canalones, muchas veces no es en todo el canalón, es en la junta solamente, con lo cual hay ocasiones en las que no necesitamos aplicar el anterior producto, ¿no? Digamos, recubrir todo el canalón. Muchas veces estamos hablando de problemas en juntas específicos, con lo cual por eso este tipo de nueva solución
sería pues igual más acorde a estos puntos que son súper débiles, como bien has dicho, y que muchas veces es algo en concreto, ¿no? Por eso también tenemos este tipo de solución y no tenemos que cubrir todo el canalón como en la otra parte. Sí, sí, porque hay canalones que están perfectamente bien, pero solamente lo que tienen Sí. dañado es la junta, ¿no? Entonces, ¿para qué se va a emplear todo el material del producto que acabamos de ver hace un momento, cuando realmente con una parte muy pequeña, con este tipo de solución, pues, bueno, pues queda perfectamente sellado y garantizado que por ahí no va a haber ninguna filtración. Bueno, aquí el producto se compone hay tres fases o tres partes tres niveles de impermeabilización. El primer nivel se utiliza una membrana que se llama cinta 2-bond S, membrana o cinta 2-bond S. Es una membrana bueno, formada por sellantes activos con una composición muy estable y que una de sus principales ventajas es que pega a nivel molecular y se fusiona perfectamente con el sustrato que se va a colocar. En este caso, esa primera barrera, ese primer nivel, se coloca encima de la junta. Encima de la junta, esta cinta siempre es de doble cara, siempre es biadhesiva, por lo tanto, es el primer nivel que además es la que va a soportar realmente los movimientos estructurales y movimientos de dilatación que pueda tener precisamente el canal. Después, por encima, se aplica otro nivel, se aplica la membrana EPDM, una membrana EPDM, bueno, con sus características que ya comentamos anteriormente, que también va a proteger, va a ser perfectamente 100% impermeable y va a proteger, lógicamente, va por encima de lo que es la cinta 2-bond S. Todo esto sellado además con un adhesivo el bonding KF+P, que aparte de ser adhesivo es también sellante y que por lo tanto queda perfectamente sellado. Os fijáis que en los laterales, en los bordes, también va ese tipo, hay que emplear este tipo de sellante y esta sería la solución final. Como dijimos, hay tres niveles. El primer nivel, la cinta 2-bond S, con unas propiedades. Hemos hecho varios encuentros de valor dedicados precisamente a esta cinta, porque es una cinta con unas propiedades muy buenas, pero aquí también se utiliza en esta solución triple y tiene esas características que habíamos comentado. 100% impermeable, estanca al aire, tiene esa propiedad de que bueno, se adhiere a nivel molecular, por lo tanto se fusiona prácticamente con el material, con el sustrato, es muy flexible, siempre permanece flexible durante toda la vida de la membrana, que estamos hablando en estos casos de más de 30 años, sin ningún problema, y flexible tiene unos rangos de temperatura que va desde menos 56 grados a 93 o 94 grados. Como veis, esto se ha empleado además en climas esto se ha empleado, por ejemplo, en congeladores, en cámaras frigoríficas, en donde realmente hay unas temperaturas muy bajas y funciona perfectamente este tipo de membrana, y también se ha empleado pues, en otros mercados, como puede ser los Emiratos Árabes, que hace un calor agobiante, pues también resiste perfectamente estas temperaturas. Es biadhesiva, o sea, se puede pegar por los dos lados, y precisamente lo que hace es que es el primer nivel que se pone y encima ya se pondría lo que es la membrana Ephisus Ecofasade, es una membrana bueno, resistente a rayos UVA, es una membrana de PDM, con una capacidad de elongación del 300% y pues tiene una elevada resistencia a la estanqueidad. Y por último, se coloca el sellante Bonding KF+P, que es un sellante con unas propiedades también muy probadas y que aparte de ser sellante, aparte de ser adhesivo, es sellante. Tengo una pregunta de un cliente que dice,
disculpa, ¿no se puede realizar esa misma solución con la cinta ISER Repair y con el sellante en los extremos? Yo creo que se refiere a este caso, sí, 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 efectivamente, se refiere Sí. a la solución triple. Mar, ¿tú qué dices a todo esto? Sí, bueno, realmente son dos soluciones, dos casos distintos. En este caso de canalones, esta es la solución ideal. Digamos que tenemos unos movimientos, unas características muy específicas en cuanto a canalones. Aguantan un tipo digamos, de agua. Los canalones soportan mucha agua acumulada a lo largo de su vida útil. Digamos que para estos casos en concreto, esta solución es la más ideal. Habría que estudiar si fuese un caso muy en concreto o algo en particular, habría que estudiarlo en concreto. Pero bueno, en general esta es la solución para los canalones. Claro, en el caso de que haya pues, una fisura en un canalón o que haya pues, una rotura pequeña, se puede utilizar perfectamente la cinta ISER Repair como solución provisional. Sí, a Ahora, ver, la cinta de Repair aguanta estanquedad, es 100% estanca el agua, etcétera, etcétera. Es lo que decimos, ¿no? Podría funcionar, sí, dependiendo un poco el caso. Como siempre decimos, estudiamos particularmente cada situación. ajá. Bien, como vemos aquí, también es un producto muy fácil de usar, ¿eh? No requiere para nada materiales complicados, no requiere tornillos, no requiere ningún tipo de perforación, accesorios complicados y pues, la eficacia del producto, pues lo que hemos hablado, al tratarse de EPDM, por un lado, y también la cinta 2BONDS, pues, estamos hablando de una durabilidad extremada, estamos hablando incluso de 50 años. ¿No? Aquí, bueno, vemos precisamente cómo se aplica este producto. Tengo otra pregunta que me dicen, ¿la ecofasade fuera del 2BON se adhiere con el sellante? Sí, sí, ¿Fuera de sí. fuera? Sí. Sí, en este caso como dijiste, primero se aplica la Tubon DS, que es vía adhesiva, entonces lo que viene siendo la junta queda totalmente sellada. Se aplica la Ecofasad en este caso, que es resistente a los rayos UVA, resistente al agua, etcétera, porque la Tubon DS no tiene esta resistencia a los rayos UVA, solo tiene una capa de adhesividad. En este caso aplicaríamos el sellante adhesivo en dos cordones y después posteriormente se aplica en el perímetro todo alrededor otra vez el sellante, que quedaría totalmente fijo, sellado y no se mueve. Claro. Bien, aquí vamos a ver en estas imágenes cómo precisamente se utiliza esta solución. Lo primero que hay que hacer es medir, lógicamente, y bueno, la membrana EPDM tiene 20 centímetros de ancho, por lo tanto, hay que marcar exactamente en dónde está la junta y, lógicamente, limpiarla es el primer paso. Una vez que está limpio, se coloca lo que habíamos dicho inicialmente, la cinta 2BON DS, es aquella cinta que comentamos que era de doble cara, se coloca encima mismo de la junta. Encima de la junta. Una vez que está colocada, para esto hay que utilizar un rodillo de silicona, un rodillo de acero, para presionar bien lo que es la membrana, perdón, la cinta. Y una vez que la tenemos ya perfectamente colocada, es retirar el film protector que viene de plástico y ya empezar a colocar lo que es la membrana EPDM. Como veis aquí, se ve en la siguiente imagen cómo se retira el film gradualmente y se va colocando la membrana EPDM. Una vez que está colocada es cuando hay que utilizar el sellante, el adhesivo Bonding KF, utilizando para eso el accesorio adecuado, la típica
pistola y, bueno, pues una vez que está el sellante y el adhesivo colocado, pues es simplemente presionar la membrana sobre el adhesivo. Una vez que está hecho este tipo de aplicación, es presionar con el rodillo y aplicar en los bordes, en lo que es el perímetro, aplicar en el perímetro con el bonding KF+P para dejarlo perfectamente sellado. Esto Sí, sería cómo quedaría sí. ese canalón perfectamente solucionado con este tipo de producto. Sí, y también decir que este tipo de adhesivo es también resistente al agua 100%. Es una de sus ventajas. Y por supuesto, cuando queda así, tenemos la garantía de muchas aplicaciones de muchos años que funciona perfectamente este triple nivel, digamos, de producto. Ajá. Muy bien, pues esto ha sido los encuentros de valor en el día de hoy. Cualquier consulta que queráis hacer, a mí ya me conocéis, los que no me conocen, yo dejo mis datos en la siguiente página. Cualquier consulta lo podéis hacer a través de nuestra web. Tenéis el catálogo en perfecto castellano para que si queréis hacer alguna consulta lo podáis hacer. Y como os digo, os doy las gracias por vuestra atención y os emplazo al próximo encuentro de valor que tendrá lugar mañana a la misma hora, o sea, a las 5 de la tarde. Muchas Fuera gracias de por vuestra España. atención. Gracias, Mar. Gracias a ti. Hasta luego. Nada más, hasta luego. Ay, perdón, Carlos. Sí, Mira, sí, mira, pues tenemos aquí una pregunta antes de irnos. sí, Sí, pregunta si pega en cualquier pregunta si pega en cualquier superficie. Sí, es totalmente compatible tanto con hormigón como con madera, como con metales, todos los tipos de materiales en canalones que tenemos habitualmente son totalmente compatibles. Si hubiese algo en concreto, un material particular que digamos que no lo tuviéramos controlado o testado, siempre hacemos algún tipo de prueba y garantizamos que sea una solución viable. No sé si hay alguna pregunta más no hay ninguna antes de irnos o no. Si no, pues Muy muchas bien, gracias. Muchas pues nada gracias. más. Muchas gracias por vuestra atención. Chao.